Doña Paquita caminó a duras penas hacia la entrada de su casa. Sus cansados pasos iban lentos pero firmes. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas, pues la alegría de poder volver a ver a su hijo, quien regresaba de cumplir servicio en la frontera, la invadió. Ella abrió los brazos recibiéndolo entre ellos, mientras le repetía cuánto lo había extrañado. La pobre anciana vivía sola en aquella humilde casa en donde había criado a Daniel. A punta de trabajo digno, completamente sola, lo sacó adelante pese a las críticas de los demás, quienes no creyeron que una madre soltera pudiera formar a un buen hombre. Pero Daniel había superado las expectativas de muchos, ya que el hombre había salido adelante inscribiéndose al servicio del país y trabajando arduamente para compensarle a su madre todos los sacrificios que aquella anciana había hecho en el pasado por él. Doña Paquita se encontraba orgullosa de decirle a todos que su querido Daniel era quien le solventaba la humilde comida que tenía sobre la mesa. Así también contaba cada una de las hazañas que éste vivía día a día con su puesto como funcionario, pues aunque ganaba un sueldo para nada ostentoso, tenía responsabilidades muy importantes, dejando en alto el apellido de la familia. En aquel pueblo, el salir a trabajar a otro lado era algo muy relevante. En realidad, la mayoría de las personas que vivían allí no tenían mucho y tampoco lograban escalar. Así que Daniel era un ejemplo a seguir en ese lugar. Un hombre respetuoso y un excelente hijo, quien había demostrado que los sueños sí se podían lograr. Daniel le sonrió a su madre después de reencontrarse con ella y tomándole las desgastadas manos con las que había trabajado arduamente para que él llegara hasta donde se encontraba, se las besó, agradeciéndole nuevamente por todo el sacrificio que ella había hecho. Aquello era algo que el hombre siempre hacía cuando regresaba del trabajo. Este se ausentaba por varios meses, pues debía cumplir con su deber, pero todo el tiempo su madre estaba en sus pensamientos. Aquel día era muy especial para Daniel, pues él había llegado hasta allí como siempre, pero esta vez no regresaba solo, sino que llevaba consigo a una persona que quería que su madre conociera. Este esperó por mucho tiempo para darle a doña Paquita la sorpresa, y en cuanto la hubo saludado, decidió que era momento de presentarle a la mujer que sería su futura esposa, una muchacha del pueblo de quien se había enamorado en el pasado. Daniel había conocido a Sara la última vez que llegó a visitar a su madre, y desde ese día ellos habían comenzado una hermosa historia. Producto de eso, la muchacha había quedado embarazada, por lo que cuando Daniel marchó a cumplir con su deber, le prometió que la próxima vez que regresara a casa se casarían, pues él estaba dispuesto a formar una familia con ella y con su futuro bebé, por lo que cumplió con su palabra apenas y tocó el suelo de su pueblo. Doña Paquita quedó paralizada cuando Daniel le presentó a la mujer que sería su esposa, sobre todo porque ella llevaba una gran panza. Era evidente que el embarazo estaba muy adelantado. La anciana no se esperaba algo así por mucho tiempo,
pues siempre habían sido ella y su pequeño Daniel contra el mundo. Y aunque no se oponía a que su hijo hiciera su vida, existía un problema. El rostro de esa muchacha se le hacía muy conocido. Y lo peor de todo era que no se trataba de algo bueno. En realidad, doña Paquita recordó de pronto que Sara había estado metida en diversos problemas en el pueblo, pues varias mujeres alegaban que ella se había metido con sus esposos y que se dedicaba al oficio más antiguo del mundo. En realidad, Sara se dedicaba a estar con hombres para sacarles provecho. Ella sabía bien lo que quería de la vida, salir de la pobreza en la que nació, pues estaba cansada de tener que comer granos todos los días, por lo que realmente no le interesaba lo que tuviera que hacer para lograrlo. Y eso había hecho por muchos años, involucrándose tanto con hombres casados como con jóvenes quienes podían darle una vida mucho más cómoda, como era el caso de Daniel, con quien consideró que podría finalmente establecerse, pues este, además de ser un tonto y estar perdidamente enamorado de ella, podía sacarla lejos de ese pueblo, el cual solo le había dado problemas, pues las habladurías en ese lugar eran completamente terribles. Doña Paquita miró con recelo a la muchacha, y aunque ella no dijo nada en un principio, y fue verdaderamente cordial durante la cena, cuando ésta finalmente se marchó, la anciana no tardó en hacerle saber a Daniel que esa muchacha no le daba buena espina, pues al parecer había estado involucrada en diversos escándalos, los cuales a ella no le constaban a ciencia cierta. Querido hijo, no te quiero preocupar, pero cuando el río suena es porque piedras trae, y debemos ser desconfiados con las intenciones de las personas que nos rodean. Yo creo que debes conocerla mejor antes de tomar una decisión tan importante como casarte. Puedes criar a tu hija aún sin establecerte con esa muchacha. De corazón, te pido que pienses mejor las cosas. Pero Daniel hizo oídos sordos a las advertencias de su madre, creyendo que doña Paquita solo afirmaba esas cosas, pues tal vez ella pensaba que si se casaba se alejaría de ella, algo que él se dijo que no estaba dispuesto a hacer, ya que se encontraba muy agradecido con esa mujer por todo lo que le había dado en la vida. Daniel intentó calmar a su madre y le prometió que todo saldría bien. Déjame tomar mis propias decisiones, madre. Yo te amo mucho y te respeto, pero la decencia de la futura madre de mi hijo no está en tela de juicio, y mi matrimonio será un hecho. Yo sé bien que en poco tiempo me darás la razón, y verás que ella es una gran mujer. Solo te pido que no escuches lo que los demás suelen decir por allí, pues solo son personas malintencionadas que quieren acabar con el buen nombre de la gente. Daniel estaba cegado de amor, y pese que doña Paquita le advirtió de todo corazón que debía ser más cuidadoso, él decidió unir su vida a esa mujer, con quien celebró una boda por todo lo alto, gritándole al pueblo entero que era su esposa, gastándose todos los ahorritos que tenía guardados bajo el colchón, jurándole amor y fidelidad hasta que la muerte los separe. Después de aquel acontecimiento, la hija de la pareja nació. Daniel tuvo el placer de poder conocerla,
antes de ser llamado nuevamente a servir a su país. El hombre marchó de casa, dejando a su nueva esposa con su madre, a quien le rogó que la aceptara en su hogar con mucha insistencia. Por favor, mamá, ella no tiene a nadie quien la apoye. Es una madre primeriza y no sabe bien cómo funciona todo. Si yo pudiera, realmente me quedaría a su lado para ayudarla a cuidar de mi bebé. Pero tengo responsabilidades que cumplir. Solo te pido que te quedes con ella, por favor. Verás que con el tiempo te demostrará que es una buena persona y me darás la razón por haberla elegido como mi esposa. Doña Paquita miró el rostro de su hijo y no pudo negarse a su petición, a pesar de que ella tenía recelo con aquella mujer. Pero otra parte de su ser se encontraba encantada con poder tener una parte de su hijo en su casa, pues su pequeña nieta era una gran alegría para ella. Además, era el vivo reflejo de Daniel. Pero lamentablemente lo que doña Paquita no se imaginó era que su vida se convertiría en un completo desastre cuando su hijo finalmente se marchó. Pues Sara comenzó a sacar su verdadera personalidad, primero aprovechándose de que la anciana amaba tanto a su nieta como para recargarla de cada una de las responsabilidades que les correspondían. Además, ella canalizaba todo el dinero que su hijo enviaba para los gastos de la casa, dándoles solo miserias a la pobre anciana, quien debía hacer maravillas para poder comprar la comida del día a día. Pero lo peor era que Sara solía salirse a escondidas durante la noche y llegaba muy ebria por la mañana. Cuando doña Paquita intentaba llamarle la atención a su nuera, pues dejaba a su pequeña hija llorando toda la noche por hambre y se comportaba de una manera la cual no era adecuada para una mujer que estaba casada, sobre todo cuando se enteró de que en el pueblo se rumoreaba que Sara no respetaba su matrimonio y solía seguir en las andanzas de frecuentar a uno y a otro hombre para sacarles dinero. Un día, doña Paquita se cansó de que su hijo fuera el hazmerreír de todos en ese lugar, pues ella consideraba que Daniel no se merecía aquella humillación. Además, su nieta necesitaba de su madre, y si Sara no era capaz de tomarse en serio sus responsabilidades, su hijo debía saberlo también. Así que muy temprano por la mañana, cuando Sara llegó muy ebria como acostumbraba, tambaleándose por las calles y riéndose como si además de las bebidas hubiera consumido otras sustancias, doña Paquita se paró con los brazos cruzados y la enfrentó diciéndole: «Deja de comportarte de una manera tan inmadura, muchacha. Tienes una responsabilidad y mi hijo no se merece todo esto. O cambias inmediatamente o me encargaré de que Daniel sepa todas las hazañas que vas haciendo por el pueblo». Sara, quien no tenía respeto por nadie, ni siquiera por una persona mayor como lo era su suegra, ella rechinó los dientes y se abalanzó en contra de la mujer, perdiendo el control de su cuerpo, debido a lo tomada que se encontraba, haciendo que la pobre anciana cayera al suelo. Cuando finalmente la tuvo a escasos centímetros de su rostro, ella le dijo: «No te atrevas a abrir tu boca, anciana. No sabes lo que yo puedo ser capaz de hacer. Si aún quieres tener a tu hijo cerca, guardarás silencio y seguirás haciendo lo que yo te diga sin protestar, porque si no es así,
puedes ir despidiéndote de todas las comodidades que por años has disfrutado, ya que me llevaré a Daniel muy lejos. Doña Paquita quedó tendida en medio de su casa con la mirada perdida y las mejillas llenas de lágrimas. La pobre anciana no se podía levantar, pues sentía mucho dolor en la espalda debido a la caída. Así también todo el cuerpo le temblaba, pues vio en el rostro de Sara a alguien quien no tenía corazón. La anciana en aquel momento temió por el futuro que podría tener su hijo y su nieta en manos de Sara, por lo que a pesar de todo lo que ella había afirmado que haría, doña Paquita se dijo que no podía quedarse con los brazos cruzados, permitiendo que su hijo viviera en una mentira, junto a una mujer que realmente no le convenía. Fue así que decidió que aun cuando corría el riesgo de que Daniel no le creyera ni una sola palabra, le haría saber cada una de las cosas que su mujer le había dicho y cómo Sara actuaba constantemente, siendo una mujer fácil para los demás hombres e irresponsable con su pequeña hija. Doña Paquita tenía serias pruebas sobre las acciones de su nuera, pues su cadera había quedado peor después de ese día. Así que en cuanto Daniel llegó a casa, la anciana esperó que éste se instalara y pudieran tener un momento a solas para hablar con él. Pero en cuanto ella le mencionó todo lo que Sara había hecho en su ausencia, la anciana no reconoció a su querido hijo, pues el hombre de pronto se transformó. Su mirada se tornó fría y enfurecido le dijo: «No seas mentirosa, madre. Sara ya me ha puesto al tanto de que te has dedicado a hacerle la vida imposible. Así también me contó que tú misma te caíste, por lo que no me vengas a inventar tonterías. Ella me dijo que muchas personas solían levantarle falsos testimonios en el pueblo y que tú no haces más que creerte todas esas habladurías. Lo único que has querido desde un principio es alejarme de la madre de mi hija. ¿Acaso no crees que tu nieta merece tener una familia feliz y consolidada? No hay nada mejor para ella que tener a sus padres unidos. Pero claro, eso jamás lo comprenderás, ya que decidiste criarme sola, en vez de darme la oportunidad de conocer a mi padre». Esa acusación dejó a doña Paquita paralizada, pues Daniel jamás le había sacado algo así en cara en el pasado. Así también, ella no sabía de dónde había sacado todas esas tonterías. Pero cuando vio el rostro sonriente de su nuera aquel día, la anciana supo que Sara se le había adelantado, decidiendo que pondría a Daniel en su contra, antes de que ella le dijera algo de todas las cosas que había hecho durante su ausencia, quitándole credibilidad a la anciana, pues Sara afirmó que ella se estaba volviendo loca. Además, con el paso de los días, conforme el ambiente se fue tornando más tenso, Sara convenció a Daniel que lo mejor para todos sería que ellos se marcharan de allí para estar más cerca. Daniel, tras consultarlo con la almohada, se decidió a tomar la petición de su mujer y en un solo día alistó todas sus pertenencias, llevándose a su familia lejos del lugar que lo vio crecer y dejando a su pobre madre sola en aquella humilde casucha, con el corazón destrozado y lágrimas cayendo de sus mejillas, pues doña Paquita sabía bien que Sara
alejaría por completo a su hijo, ya que esa mujer sería capaz de eso y mucho más. Y doña Paquita tenía toda la razón. El tiempo pasó y Daniel se estableció en la nueva ciudad en donde trabajaba con su esposa e hija. Él no era capaz de sacar tiempo para visitar a su madre. Así también, a pedido de su nueva mujer, éste no le enviaba ni un solo centavo, pues Sara alegaba que la vida en la ciudad era mucho más cara y que no les alcanzaba para poder comprar todo lo que necesitaban, mucho menos para enviarle a doña Paquita. Tu madre aún es una mujer que tiene todas las capacidades para conseguir su propio dinero. Ella puede trabajar en algo que le dé lo suficiente para comer. ¿Qué otra cosa puede necesitar una anciana? Sara lo decía porque ella no sabía cuánto esfuerzo se necesitaba para llevar un plato de comida sobre la mesa. En realidad, la mujer jamás había trabajado en su vida. Ella simplemente se dedicaba a sacarle dinero a su esposo y se quedaba en casa con la excusa de que debía cuidar a su pequeña. Pero en realidad, la mujer hacía de las suyas mientras su esposo se encontraba de turno cumpliendo sus deberes con el país. Daniel, quien se dejó llevar por las manipulaciones de su esposa, debido al enojo que tenía con su madre, él ni siquiera se preocupó sobre qué sería de su vida en ese momento. Por lo que de esa manera pasaron muchos años. El hombre vivió con un resentimiento tonto dentro de su corazón hacia aquella anciana, quien en aquel momento se encontraba luchando por sobrevivir gracias al apoyo de los vecinos, quienes le colaboraron con ciertos víveres, pues doña Paquita no podía ni caminar, debido a que sus dolencias habían empeorado. Daniel solo se preocupaba por su familia nuclear, quienes vivían cómodamente, creyendo que las cosas no podían ser más perfectas que en aquel momento. Pero un día, el hombre se sacaría la venda de los ojos, cuando éste tuvo un percance en el trabajo, pues lamentablemente se torció un tobillo y tuvo que pedir licencia para regresar a casa. Pero en cuanto llegó, Daniel sorprendió a su mujer con otro hombre, el cual cada vez que él salía a cumplir con su deber por un lapso de varias semanas, éste vivía cómodamente allí junto a su esposa. Así también, su hija en aquel momento se encontraba desatendida y pasando penurias, debido a que la pareja solía ser muy mala con ella. Sara intentó justificar la presencia de su amante de la manera más tonta, diciéndole a Daniel que todo era su culpa por haberla dejado sola por tanto tiempo, tratando de hacerlo sentir responsable de la situación. Pero el hombre recordó las palabras de su madre y supo que durante todos aquellos años había estado cegado y no quiso ver la verdad que se erguía ante sus ojos. Fue así como Daniel tomó sus cosas en medio de la noche, así como también la pequeña mano de su hija, mientras le aseguraba a su esposa: «No pienses que volverás a saber sobre nosotros. Pediré la tenencia de mi pequeña, pues no permitiré que ella siga viviendo con una mujer a quien no le interesa el ejemplo que debe darle a su hija. Bien claro me lo había dicho mi madre, pero no le quise creer y ahora me arrepiento». Pero lo que el hombre no se esperó fue que después de lo que él había descubierto, Sara tuviera la desfachatez de hacer algo que lo dejó paralizado, pues ella comenzó a gritar a todo pulmón que él se estaba llevando a su pequeña,
haciendo que todos los vecinos salieran a ver qué sucedía. Al observar la buena actuación que Sara estaba desempeñando, estos no dudaron en llamar a las autoridades, quienes rodearon la zona en cuestión de minutos, haciendo que Daniel retrocediera. El hombre intentó explicar lo que realmente sucedía, pero los agentes se abalanzaron hacia él, alejándolo de su pequeña hija. Daniel comenzó a intentar zafarse para acudir hacia ella, diciéndose que no podía permitir que se quedara con su madre, pues no había nadie quien quisiera protegerla más que él. Pero al ver que su pequeña se encontraba en aquel momento, con el rostro lleno de lágrimas, asustada por la situación, este se calmó y se dio por vencido, creyendo que todo lo podía resolver hablando en la estación a donde lo llevarían. Pero lamentablemente, él no contó con la astucia de esa horrible mujer con quien se casó, pues ella contó miles de mentiras y señaló a Daniel de hacerle vivir situaciones terribles en casa. Así también aseguró que él se aprovechaba de su poder como funcionario para que se mantuviera sin decir ni una sola palabra, logrando que la justicia se pusiera de su lado. El hombre recluido tras las rejas tuvo todo el tiempo del mundo para pensar en todas sus malas decisiones. Así también se dijo que no podía dejar que esa mujer se quedara con su hija, pero no había nada que pudiera hacer mientras lo juzgaban por todas las falsas acusaciones que Sara había hecho en su contra, por lo que pensó en la única persona que podía ayudarlo realmente, su madre, ya que era la única mujer en la que podía confiar que pasara lo que pasara, siempre estaría dispuesta a tenderle una mano. Daniel llamó a su anciana madre después de muchos años. Él lloró al teléfono pidiéndole perdón por su olvido, a lo que doña Paquita, entre lágrimas, le respondió diciéndole que no le importaba el tiempo que él se hubiera tardado en darse cuenta, pues ella estaba feliz de que finalmente había abierto los ojos. Así también, la anciana le aseguró que no importaba lo que tuviera que hacer, ella lograría que lo sacaran de ese lugar y demostrarían que Sara no era alguien adecuada para cuidar de su nieta. La anciana movió cielo y tierra, consiguiendo el apoyo de un abogado del estado, pues ella no contaba con el dinero suficiente para contratar a uno. Pero ese hombre se comprometió con el caso y logró finalmente demostrar que todas las acusaciones de Sara eran infundadas. Así también, gracias a testigos del pueblo en donde vivían, pudieron demostrar que la mujer no era capaz de sostener a su hija, como tampoco era un buen ejemplo para ella, debido a sus antecedentes, por lo que Daniel pudo volver a tenerla entre sus brazos. El hombre y su anciana madre criaron a esa pequeña llena de valores, y la vida les volvió a sonreír. En aquel momento, Daniel se dio cuenta de que una madre era la persona más incondicional con la que alguien podía contar, y se dijo que jamás volvería a distanciarse de ella. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en otra historia más. Te envío un abrazo muy grande y te espero con más historias como esta. Bendiciones.